amigos, hola amigas, muy buenas noches. Soy su amigo Raúl Ávila. Una edición más de tu canal ¿Tú crees que es justo? Y recibo un saludo a la distancia desde Tijuana, Baja California. Amigos, pues ya venimos a dar una vuelta ahí en el centro, a ver las ofrendas, los altares, a los difuntos que les ponen como pues una exhibición y la conservación de nuestros tradiciones muy mexicanas, prehispánicas, por cierto. Amigos, pues fíjense en que vamos directo a la noticia. ¿Qué está pasando en el mundo y cómo ven a México en el mundo? Bueno, pues fíjense en que hay buenas noticias, pero se puede mejorar esas noticias. Esas condiciones que está teniendo nuestro país son buenas, pues se pueden mejorar, pueden llegar a ser más si todos cooperan. Bueno, déjenles digo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania sobre la guerra. Fíjense en cómo los medios de comunicación allá en Europa y en todo el mundo mueven muchas cosas como para desprestigiar o hacer una guerra sucia contra Rusia. Pero fíjense en lo que son las cosas. Dejen que les platique esta joven realmente lo que sucedió respecto a unos buques que llevaban grano supuestamente para los países más pobres. Vean lo que realmente fue la otra realidad. Las mentiras de los medios occidentales tienen las patitas realmente cortas, así que procedemos a desmontar el bulazo de que Rusia chantajea al mundo entero con el grano ucraniano y planea provocar una crisis alimentaria. Vamos por partes. Resulta que al poco tiempo de estallar el conflicto de Ucrania, los países de la OTAN estuvieron preocupadísimos por la cuestión del grano, porque resulta que el grano ucraniano alimentaba a la gran parte de los países pobres, de modo que, claro, si el grano no salía de Ucrania y era por supuesto Rusia la culpable de que no saliera, en los países pobres sencillamente no tendrían nada que comer. Pues bien, Rusia accedió a las peticiones de la OTAN y dejó que los barcos con el grano salieran con normalidad. Es decir, fue precisamente la flota rusa que ahora se encuentra en Sebastopol la que garantizaba la seguridad de los barcos con el grano. Qué bonito acuerdo, los países más pobres por fin podían recibir su grano, pero oh sorpresa, resulta que el 66% del mismo no iba para nada a los países de África, sino que se dirigía a los países de la OTAN, principalmente, claro está, a la Unión Europea, a los países realmente pobres, donde más del 10% de la población pasa hambre a diario. Fueron tan solo un 13% del grano. Se la colaron a Rusia y al mundo entero, pero aún así Rusia no cerró el dispositivo de seguridad. El dispositivo de seguridad se ha cerrado hace tan solo unos días cuando fue atacada precisamente esa flota de Sebastopol que garantizaba la seguridad de la salida de esos barcos. El ataque lo perpetró, cómo no, el ejército de Ucrania con la estimable ayuda de los servicios de inteligencia británicos. Hablamos de 9 drones aéreos y 7 marítimos. Estos últimos, por cierto, idénticos a aquellos que perpetraron el ataque al Nord Stream. Es decir, la OTAN no pierde ocasión en hacer un poquito de terrorismo internacional. La propaganda occidental lógicamente calla al respecto. Eso sí, aunque Rusia paró el ataque a su flota en Sebastopol, lógicamente tuvo que cerrar el corredor de seguridad porque ahora mismo no es que dé demasiada seguridad teniendo en cuenta los constantes ataques terroristas contra el mismo. Ahí está, amigos. Prácticamente salió la raíz del problema cuando pues se quiere ver a Rusia como el verdugo, el invasor de Ucrania, y realmente eh, hay países muy pobres como en África que pues necesitan el grano, y por eso Vladimir Putin había cedido a que salieran los buques de grano hacia esos países pobres de África. Y no, fíjense que al fin de cuentas el grano iba para Europa, pero también de una forma mezquina entre el ejército de Ucrania, Inglaterra o Gran Bretaña, pues deciden bombardear esos tanques para culpar, esos barcos para culpar a Rusia. Si en la guerra no hay sentimientos, no hay corazón, y lamentablemente mucha gente que no pidió estar en esa guerra está sufriendo. Si todos los países realmente se pusieran de acuerdo, los líderes del mundo, y buscaran la paz, de dejar al egoísmo y la soberbia,
otro mundo nos pintaría. Pero ahora vámonos a noticias más agradables y por ejemplo aquí les tengo esta, la que, fíjense nada más, el presidente Andrés Manuel, bueno, tanto nos juzgaban de que supuestamente el país iba a llegar a estar en la ruina, ¿no? Pero pues para que vean que las cosas cambian, dicen, ¿cómo? Jorge Gómez, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor octubre desde 1999, pero no nos repitieron miles de veces que con ANLO la bolsa caería y todo sería un caos, seríamos peor que Venezuela. Bueno, ¿y por qué lo dice? Bueno, pues ahí les va. No nos dice, lo cierto es que ya somos catalogados como un país que somos. Lo cierto que ya no somos catalogados como un país tercermundista. Por primera vez, vamos a ver este especialista desde Europa. Vamos a ponerle aquí. México es uno de los países que mejor ha aprovechado la globalización. Es de muy lejos la economía más dinámica de América Latina. Es un país que tiene 70% de exportaciones sobre el PIB. Si comparamos con Argentina o Brasil, que están abajo de 30%, podemos ver el tremendo camino que México ha hecho. Además es un país que es rico en petróleo, lo sabemos, pero que ha sabido diversificar su economía. Quizás el presupuesto del Estado aún dependa mucho del petróleo, pero la economía se ha constituido una economía muy competitiva en muchos sectores. ¿Cómo nos ven en el exterior para poder Yo creo que como una economía, México es uno de los pocos países del mundo con más de 100 millones de personas, o sea, también de consumidores, y es una de las 15 economías más importantes del mundo. Es decir, si quieres hacer comercio, si quieres hacer parcerías, si quieres contribuir al desarrollo de un país que está dando cartas y que supo hasta ahora aguantar este volcán que fue la elección presidencial en Estados Unidos, tienes que mirar a México. México tiene muy buena percepción internacional. Es un país con estabilidad, es un país con seguridad jurídica desde el punto de vista de las inversiones, tienes muchas multinacionales invirtiendo acá y además, otro punto, México es un país esencial en un fenómeno que está cambiando el mundo y que es inevitable, la latinización de Estados Unidos de América. Ahora sí que más claro ni el agua y fíjense en que pues el peso está agarrando mucha fuerza ante el dólar y especialistas en la materia, en economía, nos dicen que si los empresarios, ¿verdad? Voy a pasárselos como un dato, los empresarios, esos o empresarios mezquinos o aquellos que no se deciden a invertir en México porque realmente quieren hacer sentir que el país está inseguro, si ellos decidieran invertirse, tengan la plena seguridad que México estaría mucho mejor, definitivamente. Tendríamos una mejor economía y nuestro porcentaje del PIB subiría mucho más a lo que ya está. Lo que pasa es que hay empresarios mezquinos, los cuales pues, no desean el bien del país y por ende no dan mejores sueldos a sus trabajadores. Si esos empresarios que no quieren invertir o empresarios mezquinos invirtieran con confianza en nuestro país y dieran mejores sueldos a sus trabajadores, muy aparte del salario mínimo, sueldos independientes por parte de las empresas, que hubiera una distribución de las utilidades para que me entiendan mejor, hubiera más derramamiento económico en el país. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el dinero se gastaría en nuestro país. Aparte, muy aparte de las entradas del turismo, que ya sabemos que el turismo ya está pasando a ser el primer o segundo en las entradas de ingresos al país, porque se han llenado, ya han venido mucho turismo a México de varios países, y restaurantes, hoteles, playas, bosques, todo han sido una gran atracción para México. Ha habido un buen repunte en el turismo, las entradas del petróleo,
porque también el petróleo, pues México ha tenido que exportar petróleo a Estados Unidos a Europa. Entonces, esto es lo que ha ayudado también a la economía del país, y no se diga también las remesas de nuestros hermanos compatriotas o hermanos mexicanos, aquellos que el presidente Andrés Manuel dice héroes y heroínas anónimas, que mandan su apoyo para sus familiares. Pues todo eso es gasto que se sale, que entra, ingresos, y gasto que se da aquí dentro del país, y eso es lo que nos ayuda a generar que tengamos una buena economía, ¿sí? O sea, hay muchas entradas, el país va bien. Esperemos que esos empresarios que no tienen fe al país, o que no les interesa el país, o que no quieren pagar los impuestos al país, realmente recapaciten, concienticen y vean que aquí les puede ir bien o les puede ir mejor. Amigos, pues espero les haya gustado el video. Regálenme su like como de costumbre, toque la campanita de las notificaciones para cuando hagamos otro video te llegue. Gracias por seguirse suscribiendo, muchas gracias por creer en mí, por creer en esta comunicación. Y ya saben que suscríbanse al canal. Gracias y que estén bien.